Y seguimos aquí en día a día distantes en el espacio físico con Anaí, pero estamos aquí los dos recibiendo al senador Eduardo Bonomi. Muy buenas tardes. Gracias, senador, por estos minutos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias. Aquí estamos. Sabemos que el tiempo de ustedes es valiosísimo y que nos regalen esto para nosotros es un honor, de verdad. Y no nos va a dar el tiempo para hablar de todo lo que quisiéramos hablar respecto a justamente los artículos que se están cuestionando de la ley de urgente consideración, más allá de un cuestionamiento general a la forma en que fue, obviamente, la LUC planteada. Pero hay como tres sectores, por lo menos, de seguridad, educación y vivienda, que tienen como más de 30 artículos cuestionados. Podemos arrancar por ahí. Sí, sobre todo educación, vivienda y lo que tiene que ver con la nueva forma de los alquileres sin garantías, son dos de los grupos que nosotros hacemos centro. El otro tiene que ver con algunas cosas en lo sindical. Sí. Digamos, la prohibición de alguna forma de la huelga. Cuando nosotros estábamos en el Ministerio de Trabajo y teníamos el problema de las ocupaciones, nosotros aceptamos la huelga sin control y entendíamos que había que reglamentar las ocupaciones. Después eso no prosperó porque el sector empresarial le pidió al presidente en un viaje que hicieron juntos que no nos metiéramos con ese tema, porque implicaba un reconocimiento de las ocupaciones, no se hizo. Pero ahora, para evitar las ocupaciones, el gobierno instala la reglamentación de la huelga, que eso no es lo que corresponde. Lo que corresponde es reglamentar la ocupación. Entonces se mete con los llamados piquetes, que es una modalidad que en Uruguay no existe, existe en la Argentina, y se introduce en la LUC. Bueno, nosotros eso lo incluimos dentro de los artículos que cuestionamos. Y fundamentalmente en el tema de la vivienda se introduce el alquiler sin garantías. Es algo que ya existe en Uruguay. Lo que pasa es que ahora cuando lo introduce se alquila sin garantías, pero se puede desalojar en 6 días. Y aún cuando en el sistema actual, cuando hay un buen pagador, demora el desalojo de 6 meses a 1 año. Entonces la persona tiene otras posibilidades. Si dan 6 días, 10 días, y lo desalojan, después de todos los trámites... Va a la calle. Y queda con la casa en la calle. Entonces, ese fenómeno nosotros creemos que con la apariencia de que es más fácil alquilar porque se alquila sin garantías, introduce un problema que es muy grave. Entonces, es uno de los que cuestionamos. Y en la educación se centraliza en el Codicen y se termina con la descentralización actual, que a nosotros nos parece un error. Entonces, eso pero también no se elimina una representatividad de los trabajadores, sí, también. Sí, claro. Cuando se centraliza, el representante de los trabajadores se respetó hasta que terminara el mandato de la elección anterior, y a partir del fin de ese mandato no existe más la elección para integrar los organismos descentralizados. Y eso nos parece un error muy grande. Después hay otros puntos. En este momento, en el presupuesto, se ha introducido la posibilidad, es el mandato por ley, de trasladar fondos de colonización para vivienda y erradicación de asentamientos. Eso es en el presupuesto, pero continúa un elemento de la LUC en el cual
se estableció la posibilidad de tener tierras de colonización Ahí quería ir. y no habitarlas. No habitarlas. Exacto, no trabajarla. Eso está en la LUC. No, trabajarla, Claro, personalmente. Claro, pero ¿no pierde un poco el sentido de la colonización, que era radicar a la gente en el interior? Totalmente lo pierde, porque el sentido de colonización, que creo que es del año 48, era la población de la campaña, el repoblamiento de la campaña. Claro. Y para eso se facilitaba el acceso a la tierra. Si en este momento se establece que uno puede tener la tierra pero vivir en la ciudad, pierde sentido el objetivo de colonización de repoblar la campaña. Y eso está en la luz. Así como tierras que se habían otorgado a colonización, que pertenecían al banco hipotecario, pasan a ser privadas y a no considerarse como del sistema de colonización. Y ahí el problema que para nosotros existe es que hay gente que accedió a la tierra con las obligaciones y los beneficios que le daba pertenecer a colonización, que después de haber pasado por todo un proceso lo transforma en privado, lo puede vender, pues también va contra el sentido de repoblar la campaña. Me pueden decir, sí, un pequeño productor se lo vende a otro pequeño productor. Ese no es el sentido de lo que está pasando. Lo que está pasando es que los grandes propietarios agrandan cada vez más sus tierras, e incluso los que compran son empresas extranjeras. Entonces pierde el sentido de lo que era colonización. Entonces hay una cantidad muy grande, son 135. Es un disparate. El de adopción, por ejemplo, también. Sí, pero todo metido en lo que llamamos el tren, la ley tren, que mete un montón de leyes, son más de 20 leyes metidas en una sola. Y de muy distinto carácter, porque al lado de esto, que son elementos de importancia, pone lo del chorizo artesanal, que es una ley aparte para tratar aparte. Entonces, ¿qué se trató de hacer con esto? Y de incluir temas que pueden estar bien y ponerlos en el tren junto a otros que obligatoriamente hay que tratarlo por separado, porque necesitan un debate mucho más profundo, con mucho más tiempo, y también tiempo para que la gente lo entienda. Para nosotros, que se hayan alcanzado 800.131 firmas, como la Corte Electoral reconoció que se entregaron, en 6 meses prácticamente, porque si la ley permite un año, demoró ponerse de acuerdo para cuáles artículos se cuestionaban, y en realidad la recolección de firmas se hizo desde mediados de diciembre en adelante, es decir, 6 meses y algo. Entonces, eso es un récord total, es el récord de la recolección de firmas que ha habido en el Uruguay. En momento de pandemia, además, lo que dificultaba salir a juntar firmas, no podía haber aglomeraciones, no había espectáculos públicos, que era un lugar donde se juntaban las firmas en otro momento. Bueno, con todas esas dificultades, con el poco tiempo que hubo, se alcanzó el récord. Y hay que recordar que en el gobierno anterior hubo 2 juntadas de firmas para derogar una ley. Una para derogar una ley y otra para cambiar la Constitución. Sí. Derogar una ley era la del matrimonio igualitario. Se le dio la cadena. Sí. Para cambio de la Constitución, vivir sin miedo, se le dio la cadena para que expresaran por cadena radio y televisión sus argumentos. En este caso se negaron los argumentos. Se ha sido una enorme dificultad. La virtud que viene ahora, bueno, ahora vamos a tener más tiempo para conversar más
sobre los distintos artículos. Bueno, Mía, te saludan ahí, a Fito se le cortó justo la comunicación, así que la consultan para cambiar un poco el ángulo de lo que venimos conversando, pero siguiendo hablando de la LUC, justamente parte de la campaña es esto de poder debatir esos artículos que no se debatieron en su momento o que la ciudadanía quizás no tuvo el tiempo de hacerlo. ¿Qué pasa con estos artículos de seguridad? Que es un área donde vos supiste moverte muy bien y de alguna manera la oposición donde está atacándose en esos artículos de seguridad, que la seguridad, según ellos, gracias a la LUC, mejoró un montón. ¿Cuáles son esos artículos que quieren ser debatidos o repensados en la LUC y cuáles no? ¿Y qué visión tenés vos acerca de eso? Una aclaración previa. Antes de que entrara en vigencia la LUC, el quinto ministro Larrañaga ya había informado que habían bajado los delitos antes de la LUC. Incluso después hubo un estancamiento en ese sentido. Pero yo quiero aclarar que cuando se dan números, cuando lo damos nosotros y cuando lo dan ahora, lo que se da es la baja o el aumento de los números de denuncia, no de los delitos. Porque cuando bajan las denuncias se puede hacer la traducción simultánea de que bajaron los delitos. No siempre es así. Sí. Cuando nosotros entramos al ministerio, a partir del 2010, nosotros, la administración que yo estuve al frente del ministerio, veíamos un problema. Había muchas dificultades para hacer las denuncias en la comisaría. Entonces, lo primero que establecimos fue la denuncia en línea. Después, los policías salían con tablet a la calle y se podía hacer la denuncia en la tablet. Sí. Eso aumentó enormemente la cantidad de denuncias. Traducción simultánea, aumentaron los delitos. ¿Sí o no? Yo creo que nosotros lo que bajamos fue la cifra negra de los delitos. La cifra negra son los delitos que se cometen pero no se denuncian. Los hechos, claro. Se cometieron. Pero, por ejemplo, uno de los delitos que nosotros tuvimos, y lo dijimos varias veces, una señora que estaba corriendo en la Rambla, le robaron la botellita de agua. Aparecía entre las rapiñas. Esa señora, si no había un policía con la tablet cerca, que justo se encontrara con ella, esa señora no iba a ir a la comisaría a hacer la denuncia que le robaron una botellita. Tenía un policía cerca y la denunció. Bueno, en este momento se terminó la denuncia en línea y la denuncia en las tablets. Hay que ir a la comisaría. Claro. Muchas veces, y ese es el problema que nosotros teníamos, que cuando se va a la comisaría, al que va a hacer la denuncia lo demoran ahí, tiene un rato largo, y la gente va solamente cuando hay urgente. Ahí me preguntaban, ¿pero usted dice que los números no son ciertos? No, los números que están dando deben ser ciertos. El problema es que la baja de la denuncia no implica necesariamente la baja de los delitos. Esa es la primera aclaración. Bien. No estoy respondiendo a la LUC. No, pero es muy válida esa aclaración, realmente. Bueno, después, la otra. En el mundo se ha estudiado esto, creo que la Universidad de Cambridge lo estudió, bajó el 40% de la cantidad de denuncia de delitos. 40%. Entonces hay una baja en las denuncias o en los delitos que es producto de la situación de pandemia. También el extinto ministro Larrañaga decía, los delincuentes no hacen cuarentena. Es cierto. Los que sí hacen cuarentena o hicieron cuarentena y por lo tanto no salían a la calle, es la gente. Y el mayor número de delitos en este periodo, la rapiña, los homicidios, los hurtos, se cometen en la calle. Si no hay gente en la calle, aunque el delincuente no haga cuarentena, no se encuentra con los clientes a los que va a robar. Y aumentó, no en el mismo grado que bajó la rapiña en la calle, aumenta el copamiento, van adentro de la casa. Eso es así. Y
El tercer elemento para percibir una baja es el tratamiento que le da al tema la prensa. Claro. La prensa hoy no le da el mismo tratamiento a las noticias policiales que las que se le daba antes. No solo son mucho menos, sino que además de ser menos, le buscan el lado positivo de la noticia policial. Se agarró el otro día, yo no me enteré que hace 3 semanas había habido un homicidio. Sin embargo, me enteré cuando agarraron al homicida, que eso sí lo informaron. O también el hecho de que creo que se nota, los informativos muchas veces crecieron en tamaño. Sí, claro. Ahora, sí. Bueno, sí, pero ahora se redujo las noticias policiales y los informativos tienen más o menos la misma duración, y entonces introducen noticias que son para rellenar el informativo porque no le importa mucho a la gente. Ayer informaban en un canal informaban sobre una comida mexicana que resulta que la están cambiando ahora, están haciendo una comida distinta. Entonces el debate sobre si realmente a la comida esa o era otra, eso es una noticia de informativo, no lo es. Sin embargo, como se agrandaron los informativos, hay que llenar espacios. Y como achicaron las noticias policiales, cada vez hay más espacios en blanco. Entonces se llena con cosas que no son de interés. Así que son 3 cosas. La pandemia bajó los delitos en el mundo, la información bajó sobre el tema y la denuncia bajó, pero no necesariamente bajaron los delitos. Creció la cifra negra de los delitos. Esto también, permítame que ya que estoy, lo comento. Ayer concurrió el ministro Heber a la Comisión de Seguridad y hubo una discusión en este sentido. Entonces se informaba que esta discusión se había dado al revés cuando estábamos en el gobierno, que nosotros cuestionábamos a Fundapro porque recogía los delitos de la prensa. Y que ahora nosotros decimos lo mismo. No, nosotros no decimos lo mismo, o por lo menos yo no digo lo mismo. Yo digo, debe ser que bajaron las denuncias. Lo que para mí, no sé si bajaron, pero fueron los delitos. Y en cuanto a la nosotros nos cuestionaban, nosotros pedimos una auditoría a Naciones Unidas. Y Naciones Unidas recomendó una empresa mexicana que hiciera la auditoría. La empresa mexicana hizo la auditoría y nos dio la mayor calificación que se da en el mundo cuando hacen eso, que es A. O sea, los números que dábamos, certificados por Naciones Unidas, eran de la máxima credibilidad. Bueno, tenían en cuenta lo de la tablet, tenían en cuenta la denuncia en línea, inspeccionaron cómo se recibía la denuncia en la comisaría. Eso no está sucediendo. Se habla de la LUC como en muchos casos un conjunto de leyes que limitan los derechos. ¿Por qué es que limitan los derechos? ¿Cuáles son los ejemplos más claros? Bueno, ya puse uno, el derecho de huelga. Sí. El derecho de huelga, cuando se lo reglamenta y se establece determinadas medidas que se van a emprender, está limitando. Cuando se considera que si alguien está propagandeando la huelga en las afueras de una fábrica, puede ser un piquete, interviene la policía. El piquete, ya dije, es una modalidad argentina. Acá no existe la modalidad del piquete. Sí existe que se propagandea, se reparten volantes, incluso viejas películas cómicas, inglesas, norteamericanas, se ven los piquetes de huelga. Los piquetes de huelga son trabajadores con carteles mostrando que están de huelga, sin impedir el ingreso a nadie. Entonces, al ponerle el título de piquete,
ya están haciendo algo que es tendencioso después. Porque si lo que se dice es que no se puede impedir mediante la fuerza el ingreso de nadie a una fábrica, bueno, eso es una cosa. Ponerle el nombre Piquete es otra cosa. Porque ya digo, Piquete es mostrar un cartel de que se está haciendo huelga. Y eso va contra los derechos. Sí, claro. Lo que decía de la vivienda va contra los derechos. La costumbre larga ya de que los docentes eligen sus representantes en organismos de la educación, sacarlo afecta a derechos. Hay muchos elementos que hieren derechos. Pero lo que pasa es que verlo artículo por artículo son 135. Sí, exacto. Nosotros en un programa podemos manejar las generalidades. Después habrá que ir artículo por artículo. Y eso es lo que deberíamos hacer todos frente a este referéndum. Bueno, Emilio, tenemos que despedir. Muchísimas gracias por este rato, por estos minutos conversando, y estaremos en comunicación en cualquier momento. No, gracias a ustedes. Yo le agradezco la oportunidad de conversar de estos temas. Bárbaro. Y así nos despedimos del senador Eduardo Bonomi, que estuvimos conversando un poco sobre la LUC, y nos tenemos que ir a una pequeña tanda, pero quédense por ahí que todavía queda muchísimo más día a día junto a vos. Celestiales o gritos infernales, nada es tan real como lo parece. La mierda flota en la calzada mientras todos